link para que la gente acceda al cuestionario, y es lo que dice Facundo. Automáticamente, como las personas van a cargar en el formulario va a recolectar los datos y va a procesar esos datos generando información resumida de alguna manera para que alguien tome decisión. ¿Bien? Eso sería utilizando o mediando con la tecnología, pero también podemos usar cuestionarios como se hacía antes, que se hacía en papel, pero la diferencia de utilizar un cuestionario en papel es que en realidad el cuestionario yo se lo voy a entregar a las personas y después voy a tener que poner algún buzón, algún lugar donde las personas vayan a dejar el cuestionario. Porque si no, no tiene mucho sentido si yo tengo que andar buscando los cuestionarios por todas las oficinas. Lo que estoy tratando yo es de ahorrar tiempo, de recolectar mucha cantidad de información en el menor tiempo posible. El cuestionario tiene que tener una guía de llenado, es decir, no va a haber una persona que vaya asistiendo cómo llenar el cuestionario, a diferencia de una entrevista, que uno va guiando la entrevista. Entonces, el cuestionario necesitan sí o sí tener como un apoyo, una guía de cómo llenar el cuestionario, que generalmente se hace en la parte de atrás del cuestionario. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. En el cuestionario, obviamente, se colocan las preguntas, ¿sí? Cerradas, algunas preguntas abiertas, pero que no se puedan explayar mucho, pues no le podemos dejar media hoja del cuestionario para que la completen, sino que complete de manera resumida alguna idea o algo en particular. Por ejemplo, pueden poner cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo recolectar rápidamente cuáles son las funciones, puedo hacer un formulario para descubrir el organigrama de una organización. Entonces yo pongo cuál es su cargo, quién es el inmediato superior, quiénes dependen de él, cuáles son las funciones, ¿sí? Cuáles son las responsabilidades, si toma decisiones. Bueno, todos esos datos yo los puedo recolectar todos juntos en un formulario. ¿Bien? Y ese formulario la técnica se llama de cuestionario. El censo, ¿qué sería? ¿Un Una encuesta. cuestionario, profe? Sería entonces, ¿qué tipo de técnica? ¿Un cuestionario, profe? Es un cuestionario. Sin embargo, fíjense que el cuestionario se los dan al link para que ustedes, digamos, carguen los datos de manera online, pero en caso de que no carguemos los datos de manera online, ¿qué va a pasar? Una entrevista. Van a tener que venir y van a tener que estar con una persona que va a ser la que los va a entrevistar y va a llenar el formulario esa persona. ¿Bien? Entonces, lo ideal es que nosotros mismos llenemos el censo para que no venga la persona, pues si no nos tenemos que quedar en la casa esperando a la persona que llegue al domicilio y que ella nos vaya preguntando y nosotros le vamos respondiendo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? No, profe. Bueno. No, profe. Sala 5, el grupo de Adrián, Claudio, Agustina, Víctor y Joaquín. Díganme, ¿qué es la etnografía? ¿Qué entendieron por etnografía? Sí, díganme. ¿Están? ¿Quién va a hablar? ¿Adrián, Gustavo, Agustina o Micaela? ¿Víctor? ¿Joaquín? No sabe, no contesta. ¿Que no están en el...? ¿Quién tenía etnografía, chicos? Bueno. No, profesor, Estoy no esperando. hemos llegado a esa parte todavía. ¿No han llegado a etnografía? No, pasa que nos habíamos dividido cada pregunta y bueno, se ve que cada uno estaba con otra, digamos. Con otra parte, digamos, uno desarrollaba cuestionario, entrevista, otros métodos y se ve que nadie agarró etnografía.
Bueno, saben que en realidad el objetivo, ¿sí?, es trabajar en equipo, no dividirse el trabajo. Si no, ustedes trabajan en grupo, a lo antiguo. Cada uno hace su partecita y el resto no sabe de lo que hace el otro. No, trabajo en equipo es que todos trabajamos juntos, compartimos la herramienta, ¿sí? Y discúlpeme, Víctor, porque salí sin querer de la charla, apreté mal el botón y salí digo, hasta que vuelva a entrar todo, pobre, los chicos los estoy interrumpiendo, así que los dejé, así que les pido disculpas que salí sin querer de la sala y los dejé con la palabra, ¿sí? No, no, está bien, profe. Pero bueno, la idea era de que trabajen un poquito de manera grupal. A ver. Sí, estábamos intentando usar el SharePoint de Microsoft, pero es complicado, digamos, no carga la información Sí, por automáticamente ahí como les el Docs. conviene un doc de Drive, Sí, yo- lo comparten y todos meten mano y van trabajando de manera colaborativa. Entonces, el claro. Google Docs es un documento compartido que Sí, pueden normalmente utilizar. trabajamos ahí, solo que no tiene cuadro de texto. Queríamos intentar hacerlo en el SharePoint y no cargaba y bueno, ahí está, digamos. Ahora lo hicimos, digamos, con cuadro Porque de no texto ahí, tiene, pero no copia el formato, digamos, del Word normal de aplicación de la PC. Hay cosas que, por ejemplo, el Ujú, cuadro no se le puede mover, las flechas se mueven, quedan en otro lugar. Así que sí, la próxima ya lo hacemos en el Docs directamente. sí, en realidad pueden utilizar los gráficos, ¿no? Del Google, del Docs. O sea, ahí tienen para armar, si quieren armar un cuadro, tienen para hacer las tablas, tienen los dibujos para hacer la parte de gráfica, también tienen círculos, rectángulos, cuadrados, flechas. O sea, tienen herramientas como para poder hacer algo interesante. Y si no, combinan, obviamente, copian y pegan de un lado y traen, artesanalmente hablando, digamos, no queda otra. Bueno, avanzamos con el siguiente grupo. Entonces está Luis, Díaz Luis, Ortiz Hernán. A ver si pudieron descubrir qué es la etnografía, ¿sí? Sí, profe, ahí leo lo que puso. Bueno, Bueno, la etnografía es una técnica de observación que se puede utilizar para entender los requerimientos sociales y organizacionales. El valor de la etnografía es que ayuda a los analistas a descubrir los requerimientos implícitos que reflejan los procesos reales más que los formales en los que la gente está involucrada. La etnografía es especialmente efectiva para descubrir dos tipos de requerimientos. Los requerimientos que se derivan de la forma en que la gente trabaja realmente y los requerimientos que se derivan de la cooperación y conocimiento de las actividades de la gente. bien. Acá les compartí yo lo que tienen en el resumen de Bejuca, ¿sí? Donde hablan de etnografía. Y fíjense que la postura que tenemos como analistas es ni más ni menos de observación. Bien, la técnica de la etnografía es la observación. Yo me paro en el área de trabajo y observo cómo llevan adelante su trabajo. ¿Sí? La idea es que yo voy a ir tomando nota de todas las tareas que van realizando sin entorpecer la tarea rutinaria de las personas. Es por eso que como requerimiento yo voy a obtener los requerimientos sociales y organizacionales. Voy a obtener información de cómo llevan las tareas, pero también voy a recolectar información de cómo están distribuidos, por ejemplo, los espacios para que las personas trabajen. Entonces, de repente me puedo dar cuenta si trabajan de manera cómoda, si trabajan incómodos. Me doy cuenta si las personas respetan lo que me contaron que debían hacer, porque yo en una entrevista, capaz que yo recluté cómo es el procedimiento y después voy y hago una etnografía en el lugar de trabajo y voy validando lo que me contaron. Es decir, si lo que me contó esa persona es así, o si olvidó de contarme algo que no me contó, entonces lo anoto. ¿Bien? Entonces, fíjense que los requerimientos más importantes que se obtienen acá son los que se derivan de cómo la gente realmente trabaja en la organización y cómo las personas se colaboran o cooperan en esas tareas rutinarias o trabajos rutinarios. ¿Bien? Hay algo que es implícito que ustedes también van a descubrir,
y es el grado de conocimiento que tienen las personas para llevar adelante sus tareas. Muchas veces dicen, el sistema no funciona, y en realidad no es que el sistema no funcione, sino que ellos no saben cómo trabajar para que el sistema haga lo que ellos quieren que haga. ¿Bien? Sobre todo cuando van a validar procesos de desarrollo de software hecho por ustedes mismos. Y utilizamos la etnografía como método de validación. Entonces, de repente yo voy y observo cómo trabaja el empleado y digo si está trabajando bien o trabajando mal. Y si carece de conocimiento para llevar adelante sus tareas, lo que yo voy a hacer es pedir que se capacite el personal. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir, bueno, en realidad desconocen cómo funciona un sistema operativo, por eso no pueden hacer tal cosa, entonces yo los voy a capacitar en pedir que se capacite al personal en determinadas herramientas que son necesarias para sus tareas rutinarias. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Otro como que requerimiento implícito también podría ser la perspectiva de esa persona sobre la organización, digamos. O sea, tipo lo que Bien, piensa o cómo ve esa persona la organización. claro, pero eso yo, si quiero obtenerlo, lo puedo obtener o en la entrevista o en el cuestionario. Pero en realidad es muy difícil que yo pueda recabar mediante la etnografía cómo piensa, porque no me lo va a manifestar, porque yo no estoy entorpeciendo su trabajo, yo lo estoy observando. ¿Está claro? Es muy difícil mediante la observación que puedan saber cómo pienso yo. ¿Entienden a lo que voy? Pueden ver mis conductas, pueden ver cómo trabajo, si soy una persona ordenada, pero no cómo pienso. ¿Entienden la diferencia? Sí, Porque para poder saber cómo piensa, yo debería preguntarle, de alguna manera, ya sea escrita, mediante un cuestionario o en una entrevista real. Entonces, lo que hacemos acá en la etnografía es observar sin entorpecer su tiempo ni su espacio. Yo solamente observo. Si las personas me contaban que, por ejemplo, el sistema informático, cuando quiere acceder al sistema informático, le da error, y ustedes ven, se paran al costado y observan simplemente qué hace para entrar al sistema informático, y ustedes se dan cuenta que ingresa por un acceso que no es permitido o que intencionalmente pone mal la clave 3 veces, entonces es más de lógico que el sistema no le va a permitir acceder. ¿Por qué? Porque venció las posibilidades que tiene para poder ingresar la clave. Entonces, cuando ustedes sí, ahí sí, van a informar que en realidad ingresen correctamente 3 veces la clave. Entonces, activan toda una cuestión de protocolos para ver por qué en realidad ingresa mal 3 veces la clave. Y bueno, y ahí nos enteramos que es porque se olvida la clave. ¿Sí? Entonces, la persona nunca dijo, porque le da vergüenza, obviamente, decir todas las veces que se olvida cuál es la clave de acceso. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, todo el tiempo tendrían que estar, si más de un empleado siempre se olvida la clave de acceso, y bueno, alguna herramienta vamos a tener que instrumentar para que esa persona no se olvide la clave. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace generalmente en los sistemas informáticos? Dependiendo del grado de seguridad, le admito que cambie automáticamente la clave el usuario, ¿sí? O bien hago un procedimiento de recuperación de clave con los niveles de seguridad necesarios, es decir, que automatizo el proceso de recuperación de clave. ¿Entendieron? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. ¿entienden la idea Sí, o profe. no? Bueno, entonces vamos tratando de dar solución a los problemas que se nos van planteando. Pero lo que sí tienen que entender que la etnografía es la observación directa, es una técnica de observación que vamos a reclutar esos requerimientos que están ocultos, ¿sí? Como por ejemplo que las personas se llevan mal. Una persona en un procedimiento les dice que tiene que ir y en realidad solicitarle a su inmediato superior que haga tal cosa.
Y cuando ustedes van a observar, se dan cuenta que en realidad nunca va al inmediato superior, sino que va a otra persona a que le haga la tarea. Entonces, de repente, empiezan a surgir los procedimientos informales. Si yo tengo que automatizar un procedimiento y yo recluté que el procedimiento es de determinada manera en el sistema manual, yo debería, digamos, hacer una reingeniería de proceso y determinar si realmente va a funcionar como venía funcionando o ahora será de otra manera. Entonces, ¿cuál es la ventaja de cuando los procesos están automatizados? Que yo cargo un dato y yo no necesito tener contacto con el inmediato superior. ¿Por qué? Porque en todo caso el inmediato superior accede a la documentación que yo estoy registrando, ingresa y puede firmar si necesita firmar sin tener contacto ya las personas. ¿Me entienden? ¿Entienden la idea? Entonces, Sí, de profe. repente, yo automaticé respetando lo que se hacía en la organización, o bien utilizo la firma digital, instrumento, herramientas digitales, para hacer lo mismo de otra manera. Entonces, lo que voy a hacer es determinar si lo sigo haciendo así o lo hago ya de otra manera o de una manera diferente. Entonces, eso es lo que yo voy a reclutar, esas relaciones que existen entre las personas y que en realidad me contaron a mí que se hacían de una determinada manera y después descubro que se hacían de otra. ¿Por qué tengo que descubrirlo a tiempo? Porque cuando yo haga la reingeniería de proceso tengo que determinar quién va al final lo va a hacer a la tarea, porque cada uno es responsable de las tareas que le competen dentro del sistema informático, para garantizar la seguridad e integridad de los datos del sistema informático. ¿Ok? ¿Entendieron todos? Profe, ahí bueno, las definiciones de Wikipedia toca lo que es creo que es parte del prefijo de etnia, ¿no? Como o sea, etnia, pues. Entonces, bueno, dice que la etnografía es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales para describir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. Creo que Bien, es es porque en realidad yo la etnografía la estoy utilizando como método de observación o como herramienta, ¿sí?, de técnica en la investigación. Entonces, si yo la utilizo dentro del ámbito de la investigación, yo la voy a utilizar con otra finalidad. Yo puedo utilizarla con la finalidad de obtener el tema cultural o racial que existe dentro de una organización. sí, en Eso la va a empresa, depender del objetivo que tenga, ¿sí? en las empresas multinacionales se da, debe ser que, porque hay varias culturas. No, Entonces, la era la relación. multiculturalidad está en todos lados, chicos. Yo hago un doctorado y yo convivo con peruanos, bolivianos, con Sí. ecuatorianos. O sea, la multiculturalidad es de todos nosotros. Nosotros convivimos, y yo soy de Jujuy, y acá hay gente que es de Tucumán, y habrán otras personas que son de Santiago del Estero, donde tenemos culturas totalmente diferentes. ¿Sí? Por más que todos somos argentinos, pero todos tenemos culturas totalmente diferentes. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les cuento, mis amigos del sur, que son del doctorado, estamos cursando todos en Buenos Aires de manera virtual, pero no tenemos la misma cultura del porteño. El porteño tiene su propia forma de ser, su cultura, sus tradiciones, lo mismo nosotros en Jujuy, lo mismo. La multiculturalidad es algo cotidiano, la cultura, la raza, viene con nosotros, ¿sí? Hoy por hoy el pensar que somos todos iguales no es así, por eso nos debemos respetar unos con otros, ¿sí? Y respetar desde dónde venimos cada uno de nosotros, desde nuestros orígenes, desde nuestra cultura. Sí, Lo ahí es mismo como que es la empresa, mismo la organización. La ahí está empresa incluida funciona, el respeto, así, ¿no? perdón, Juan, Sí, ahí es como dígame. que en la etnografía está incluido el respeto a las otras etnias. Sí, ¿no? En todo, en Eso, cualquier cosa que hacemos, el respeto es lo claro. más importante, ¿sí?
La cultura, el trato, forma parte de lo que sería una buena convivencia. Ahora, cuando yo hablo de la cultura organizacional, yo estoy hablando en realidad más allá de la cultura personal. Una cultura organizacional es una cultura de cómo se realizan las tareas dentro de una organización. Entonces yo tengo organizaciones que tienen una estructura funcional lineal rígida, militar. Eso significa que la cultura de la organización es que el inmediato superior le baja la orden y le emana al inmediato inferior y el inmediato inferior acata. ¿Está claro? O sea que lo que no tenemos es un ámbito democrático. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tipo de cultura, nosotros estamos hablando de la cultura organizacional. ¿A qué hora entramos a la organización? ¿A qué hora se come dentro de la organización? ¿A qué hora volvemos al trabajo en la organización? Las metodologías de desarrollo de software ágiles llevan, ¿sí?, a pensar de que la nueva forma de desarrollo de software es que el programador programe de manera innovadora y creativa, pero no en determinado horario de trabajo, ¿sí? Entonces, de repente el horario de trabajo se flexibilizó para este tipo de organizaciones de metodologías activas o ágiles, con el objetivo de que cada uno de los programadores administren su propio tiempo en el desarrollo de software, siempre y cuando cumplan por objetivo. Entonces, fíjense que lo que cambió es la cultura organizacional, es la cultura de cómo se trabaja dentro de la organización, que no tiene nada que ver con el tema de la etnia o el tema de la cultura personal. ¿Me entienden a lo que voy? Bien, entonces tenemos que distinguir de los tipos de cultura. Cuando yo hablo de culturas, estoy hablando, por ejemplo, la universidad era un ámbito democrático, ¿sí? La Tecnológica Tucumán. Sin embargo, con la última gestión, hicieron un ámbito de estructura lineal y ellos creen que te pueden prepotear, donde vos no podés hablar, donde vos no podés decir lo que querés decir. Te quitaron la posibilidad de democracia, que es que todo el mundo, de manera como quieran, puedan expresar lo que tienen ganas de expresar, ¿sí? De ahí todos los problemas que hay dentro de la institución. ¿Por qué? Porque estamos lo que creemos, como yo, que la universidad es un ámbito democrático, pluralista, donde todos tenemos voces para hablar y todos podemos decir lo que pensamos, siempre y cuando lo hagamos en un marco de respeto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos etnografía, lo que estamos haciendo es observando qué pasa, como pasa ahí, en una organización, en un área de trabajo de la organización, cómo se llevan las personas, cómo se llevan los procedimientos adelante, como me contaron en la entrevista, ¿sí? Porque mi objetivo es automatizar los procesos, informatizar la organización. Entonces, para poder lograr eso, que es lo que me importa a mí, yo necesito analizar qué es lo que está pasando adentro, cómo funciona la organización para poder respetar el funcionamiento de la organización, y si hay cosas que no funcionan bien dentro de la organización, las tengo que modificar, las tengo que cambiar, ¿sí? Por eso es que ustedes fíjense acá que tienen como una familia, ¿sí?, que era el Gran Hermano. ¿Qué aplicábamos en el Gran Hermano? A través de la televisión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hacemos etnografía o no? Observación. Sí, observamos. Solamente observamos. ¿Observamos qué? Cómo se comportan las personas, qué es lo que hacen, ¿sí? Cómo se tratan, cómo se manejan dentro de lo que sería el juego, porque es un juego, cuáles son las estrategias que utilizan cada una de las personas en el Gran Hermano para lograr los objetivos, porque si yo entro a un Gran Hermano, lo que tengo que usar es la cabeza, es decir, tengo que utilizar estrategias para poder sobrevivir en un juego de humanos. ¿Está claro? Ahora, yo puedo utilizar reglas que sean buenas y reglas que no sean tan buenas.
Y eso es lo que observamos nosotros, qué estrategia utilizan, si utilizan estrategias que son limpias o estrategias que son no tan limpias, ¿sí? Y eso es lo que nos atrapa dentro de lo que sería ese programa. O sea, el creer que en realidad todos son buenos o todos son malos, eso no existe, porque es un juego. ¿Bien? Entonces, volviendo a lo nuestro, queda en claro si nosotros, si nosotros en realidad aplicamos la etnografía, nuestro objetivo es descubrir cómo llevan adelante esas tareas, esos procedimientos, esos procesos de negocio dentro de la organización. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Muy difícil aplicarla, profe, ¿verdad? No, no es difícil aplicarlo. Es más, es lo que hacemos permanentemente. Ustedes se van a acostumbrar a usar la etnografía. Por Es que en el ejemplo, sentido, yo digo que va un analista, por ejemplo, a un lugar de trabajo, a ver realmente cómo se trabaja, digamos, dentro de sí, la empresa, y la gente, digamos, los que trabajan mal, mayormente cambian su forma de trabajar porque está bueno, sabiendo que hay si, alguien que lo si está analizando, digamos. sabe, exacto, Víctor, si se sabe que me van a ir a observar, obviamente que puedo Es que llegar si hay a gente, siempre que hay cambiar mi gente forma de externa, digamos, trabajo. a la gente que normalmente está, los que trabajan mal se comportan diferentes. A veces, ¿sí? Cuando lo hacen de manera repetida, es difícil. En algún momento sale, ¿sí? O sea, es Claro, muy difícil que el las que está personas trabajando, puedan. digamos, de gusto, que hace, digamos, que no quiere hacer alguna tarea o cosas así, eso es difícil. Sí, obviamente analizar que alguien trabaja mal porque lo trabaja así, digamos, sí, eso sí se puede ver. Sí, claro, en realidad, una parte de lo que cuenta Víctor tiene razón, ¿sí? Pero la idea es como cuando en realidad van a hacer observación a un aula, ¿sí? En la primaria, en la secundaria, en la terciaria, es muy común que un secretario, por ejemplo, llegue al aula, se siente al final y observe tu clase, ¿sí? Y es muy difícil que puede ser que te salga de casualidad, digamos, que ese día estés iluminada, estés divino para trabajar con los alumnos, pero si vos estás acostumbrado a trabajar de determinada manera, es muy difícil que vos cambies porque hay alguien. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, vos es algo rutinario, algo que lo hacen todos los días, ni siquiera se dan cuenta de por qué lo hacen así, no se pusieron a analizar. Están tan inmersos en sus tareas rutinarias que ya lo hacen hace 35 años que trabajan así, ¿por qué deberían cambiar? ¿Me entienden a lo que voy? Tampoco saben que están siendo cuestionados por sus formas de trabajo, a menos que haya habido conflictos dentro de la organización, por lo cual sí esa persona esté como en la mira. Si no, es como que toda la organización saben que trabajan así. Entonces, hay gente que está acostumbrada a trabajar de determinada manera y es muy difícil que cambie más allá de que vaya alguien a observar, porque está acostumbrada. No se plantea de que lo que hace, si lo hace bien o lo hace mal. Lo hace porque lo hace. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, lo que yo voy a hacer en la etnografía es observar si lo que a mí me contaron que es el procedimiento se cumple o no se cumple. Después determinaré si es bueno, malo, si actúan bien, si es conveniente, no es conveniente, o directamente ni siquiera me pondré a pensar eso y haré una reingeniería de procesos como el tema del hecho de que ahora se funcionen los sistemas en la web hace que todo, por lo general, dentro de la organización tenga que cambiar sí o sí, porque los procesos, porque la tecnología obliga un poco a que es como que te impulsa y te empuja a cambiar la forma en que estás acostumbrado a trabajar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar justamente eso y optimizar el proceso independientemente de las personas. El proceso tiene que ayudar a quién. El proceso de negocio de la empresa. ¿A quién tiene que ayudar? ¿Qué creen?
tiene que ayudar a la organización a cumplir los objetivos de la organización. Este proceso de negocio se automatiza para que cumpla los objetivos organizacionales, más allá de las personas que llevan adelante los procesos. ¿Sí? Por eso generalmente yo lo que voy a hacer después en el nuevo procedimiento o en el nuevo proceso o en la nueva forma de hacer las tareas es capacitar al personal para que lo hagan lo mejor posible y que utilicen el sistema informático de acuerdo a lo que ha sido planificado y pensado para que el sistema de la organización logre sus objetivos. ¿Está? Todo lo que hacemos los ingenieros en sistemas es complejo. Por eso nuestro pensamiento, nuestra estructura de pensamiento es una estructura de pensamiento compleja, porque tenemos que interactuar los seres humanos más la tecnología, más los software, ¿sí? Más el negocio, más la organización. Entonces, todo en realidad son sistemas complejos. ¿Estamos? No les digo que hacer etnografía es fácil. Utilizar una entrevista les puedo asegurar que tampoco es fácil. Parece fácil. Pero cuando tienen una persona que se resiste y que no les quiere brindar la información, tienen que utilizar diferentes estrategias para lograr obtener la información. Entonces van a tener que hacer más de una entrevista a diferentes personas si hay una que no les quiere dar la información. ¿Sí? Inclusive hay personas dentro de la organización que para lo único que van a estar es para ponerle palos en la rueda, para que justamente lo que ustedes están queriendo hacer no les salga. O sea, se los digo por experiencia. ¿Sí? O sea, no es una tarea fácil, ¿sí? Pero bueno, estamos acostumbrados. Ahora, ¿quién quiere hablar sobre las técnicas HAD? Hemos quedado en el grupo 10, creo que era. A ver, grupo 5, grupo 6. Manuel y Martín, ¿están? ¿Alguno de los dos está? El grupo de los Alonso, Liev, Edgardo, Sebastián, Alberto, Martín, Santiago y Giselle. Sí, profe, acá estamos. ¿Pudieron hacer algo de la técnica HAD o de la aplicación conjunta? Sí. Bueno, a ver. Ahí le leo. Diseño de aplicación conjunta. Sí. Las entrevistas personales consumen tiempo y son propensas a errores, por lo cual sus datos se pueden malinterpretar. IBM desarrolló una metodología alternativa para entrevistar a los usuarios uno a uno, conocida como diseño de aplicación conjunta. Los motivos por usar HAD son reducir el tiempo requerido por las entrevistas personales, mejorar la calidad de los resultados de la evaluación de los requerimientos de información y mejorar el grado de identificación del usuario con los nuevos sistemas de información, como resultado de los procesos participativos. Y bueno, ahí pusimos un apartado con las condiciones que respaldan el uso de HAD, las personas involucradas, la ubicación de las reuniones y los beneficios del uso de HAD. Y también las desventajas del uso de HAD. Pero es un poco largo, por eso no... Bien, en realidad la técnica HAD, de dirección asistida, es una técnica que surge con IBM, la crea esta técnica porque en realidad es una entrevista que viene con lo que sería el desarrollo de software ágil, ¿sí? La posibilidad que nosotros tenemos de obtener los requerimientos, supongamos que voy a desarrollar un nuevo producto de software dentro de una organización, donde ese producto de software yo quiero que sea de determinada manera, entonces lo que yo hago es armar esto, es decir, una entrevista con todos los stakeholders que estén involucrados en ese proceso que yo quiero llevar adelante. Entonces, supongamos que mi objetivo es crear el front-end, es decir, el shell, la capa, la piel de mi software, donde en esta interfaz del usuario
todos van a participar de alguna manera para generar los primeros bosquejos de cómo sería mi prototipo de interfaz de usuario para transformarlo después en lo que sería el futuro software. Por darles un ejemplo. Entonces, yo como entrevistador convoco a todos los que están involucrados en este proceso y armo un pequeño taller, ¿sí? Entonces, en ese taller, todas las personas que van a participar tienen que saber que tienen el mismo poder en sus palabras. Es decir, todos tienen el mismo peso. ¿Está claro? Si la organización, como decía Juan recién, su cultura organizacional no es de trabajo en equipo, ¿sí? No están acostumbrados a que, digamos, siempre la última palabra la tiene el inmediato superior, es muy difícil que yo pueda aplicar este tipo de técnicas. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no la voy a poder aplicar? Imagínense que yo hago un taller, los invito a todos ustedes e invito al gerente. Y todos ustedes son empleados. ¿Sí? Yo les digo que tienen que opinar respecto de determinado tema, entonces ustedes empiezan a opinar y de repente opina el gerente. ¿Qué va a pasar? ¿No tenemos el mismo cargo? La opinión pesa diferente. Claro. ¿Cómo, perdón? La opinión pesa diferente. La opinión pesa diferente. Si yo como entrevistador doy más peso al gerente que al resto de los empleados, ¿qué va a pasar con esta herramienta? ¿La estoy aplicando bien o mal? Mal. La estoy aplicando mal. Por ende, lo que voy a lograr es que los empleados nunca más participen de una reunión. Y no es que la culpa va a ser de los empleados, la culpa es mía como entrevistador por no saber encarar y usar este tipo de herramientas. ¿Está claro? Entonces yo antes de encarar y usar este tipo de herramienta de taller o de asistencia conjunta, es justamente cuando yo tengo que saber cómo utilizarla. Entonces, primero tengo que poner en conocimiento que tanto el gerente como el empleado de nivel operativo tiene el mismo peso, porque quien va a definir si sirve o no sirve lo que opinan soy yo, que soy la experta. ¿Está claro? O ustedes que son los expertos, que serían los que van a usar la técnica. Entonces, si yo doy prioridad a uno sobre el otro o a un empleado que, por ejemplo, tenga mejores ideas que otro, las pondero en el grupo y generalmente no me va a participar más, digamos, ¿sí? Si la gente no está acostumbrada a trabajar en equipo, es muy difícil que participen. Para que pueda utilizar este tipo de técnica, los empleados se tienen que comprometer. Es decir, tenemos que respetar los horarios, tenemos que respetar la planificación. Tengo que informar a los empleados cuál es el objetivo del uso de esta herramienta, cuál es el objetivo que tenemos que perseguir todos a la hora de sentarnos a charlar y usar esta técnica de aplicación conjunta, ¿sí? Por eso es que ustedes tienen beneficios, como dice acá, tienen un montón de beneficios, ¿sí? El primer beneficio es el ahorro de tiempo. Yo voy a obtener toda la información de todos los stakeholders en vez de tener que ir entrevistando uno a uno cada uno de ellos. La ventaja que tiene respecto del cuestionario es que estoy yo guiando el momento, ¿sí? La entrevista conjunta. Al mismo tiempo me permite utilizar herramientas de desarrollo rápido. Puedo utilizar el prototipo, puedo validar los requerimientos del software rápidamente. ¿Por qué? Porque me lo solicitan y yo automáticamente lo pongo en el prototipo y al mismo tiempo estoy validando lo que me dice el usuario. Así es lo que vos querés que haga o no querés que haga, qué más te gustaría que haga el sistema, ¿sí? Entonces yo voy tomando nota. Todas las técnicas, como les digo, son técnicas complicadas. No les estoy diciendo que sean cosas fáciles, ¿sí? Puedo tener desarrollos creativos, de diseños creativos, porque tengo la opinión de muchas personas que van a opinar sobre el software, ¿sí? O del futuro producto que voy a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la ventaja principal? Es que yo voy a tener una baja resistencia al cambio.
elimino la resistencia al cambio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué elimino la resistencia al cambio con esta técnica que es de dirección asistida? Chicos, se durmieron, se fueron. ¿Qué pasó? Mi hija diría una constante, mamá, que está acá. Yo diría algo como que al participar todos y opinar todos sobre el cambio, son más propensos a aceptar el cambio. Bien, Víctor, se apropian, es decir, lo que hacen en realidad es apropiarse del futuro software, porque al yo participar y decir que quiero que haga el software, después no voy a desdecirme de lo que yo mismo pedí que haga el software, ¿sí? Entonces, lo que logro al que todos participen es que todos se apropien del producto que ellos mismos crearon. Entonces, de esa manera, las personas voy a tener una baja necesidad de capacitación, porque todos ya van a saber más o menos qué es lo que pidieron, cómo funciona. Entonces, la capacitación me va a costar inclusive mucho menos que si yo genero un producto desde mi visión y se los impongo a los empleados, como eran las metodologías tradicionales. Las metodologías tradicionales eran así. Yo lo que hacía era recababa la información, hacía las entrevistas, se me sentaba, diseñaba el nuevo sistema, lo desarrollaban, se lo mostraban. Imagínense cuando el producto llegaba al usuario final. Llegaba y decía, pero si esto no me gusta, esto no es lo que yo te pedí, esto es lo que... Entonces, tardábamos en el desarrollo del software años para poder lograr el producto que la empresa quería. En cambio, de esta manera, es un procedimiento que va sistemático, permanente, de ir y volver en el desarrollo del software y al mismo tiempo ellos van participando, entonces se va obteniendo un producto conjunto. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Tienen que tener cuidado con el tema del tiempo, porque una de las desventajas es que si los participantes no se comprometen con el tema del tiempo, es muy difícil llevarla adelante, ¿sí? Otro obstáculo que pueden tener es que si la sesión está planteada de manera inadecuada, pueden tener algún tipo de conflictos, como les decía yo. Puedo enfrentar, si no estoy capacitada para llevar adelante esta herramienta, puedo enfrentar sin querer el jefe y el subordinado, ¿bien? Porque cada uno quiere tener su visión y cada uno tiene su pensamiento y su forma de ver las cosas, entonces tengo que tener mucho cuidado. Y las habilidades necesarias de la organización y su cultura no estén desarrolladas, como les dice ahí, para respecto de utilizar mucho esfuerzo organizacional, ¿sí? Si es una organización que no está acostumbrada a trabajar en equipo, podemos proponer utilizar esta herramienta como piloto, pero siempre sabiendo que puede llegar a fracasar, ¿sí? ¿Vamos? Al final ustedes van a tener que juzgar si la organización realmente está comprometida y preparada para el uso de esta metodología. ¿Entendieron hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. ¿El grupo de Fortuny está? ¿Hablaron recién o fue otro grupo? Perdón. Se movió, me fui. Bien, el grupo de... Camila Sánchez, Mariano Moya, Juan Carlos y Vanegas Antonio. ¿Están? Grupo 17. Para que me hablen un poquito de los escenarios. Ahí por el chat le están contestando, profe. Sí, Pablo ya está, ¿sí? Pasé al otro grupo. ¿Ok? No sabía que estaba enfermo. ¿Qué le anda pasando? Ya que esté aquí es un milagro, digamos. Así que bueno, que se mejore de última. Después me cuenta qué le está pasando por privado. No hay problema.
Bueno, el grupo que les acabo de decir, ¿dónde andan? El grupo de Moya. ¿Mariano está? Yo no llegué, profe, bueno, ¿No han llegado a ver No escenarios? hemos llegado a esa parte todavía, profe. sí. Bueno, ¿quién llegó a ver escenarios? ¿Alguno de todos los grupos? Chicos, No, profe. Martín, Emanuel, ¿tampoco? Profe, Es yo muy- puse eso, lo de ahí, digamos. Ya, Llegué puso a poner exactamente lo que tenemos acá en el... lo del resumen del Word. Ah, perdón, no estaba viendo la pantalla. Sí, casi lo mismo. Básicamente eso. ¿Quién es No el que llegué está a hablando? A Moiselo, Gustavo. profe. Sí, Moiselo, bien, bien, bien. porque no llegamos a hacer ni un resumen ni nada de eso. Éramos dos Bueno, nomás. en realidad el escenario es muy simple porque es un concepto. Cuando nosotros hablamos de escenario, por lo general nos remitimos a ¿qué? ¿Dónde están los escenarios? Cuando hay una ¿qué? ¿Cuándo se usan escenarios? Cuando hay Ustedes, los jóvenes. los diagramas de actividad. Bueno, los ejemplo, diagramas de eso. actividad, pero si vamos a la vida cotidiana, ¿sí? ¿Dónde hay escenarios? En los teatros. En los teatros, muy bien, Pablo, en los teatros. ¿Dónde más hay escenarios? En los conciertos musicales, ¿sí o no? En Sí, las profe. representaciones teatrales. Entonces, cuando yo hablo de escenarios, yo estoy hablando de que si estamos en una representación teatral, ¿qué tenemos? ¿Qué se está interpretando? La obra. Una obra donde participan ¿quiénes? Actores. Personas, ¿sí? Que los llamamos actores y que cada uno de los actores que tienen. Un papel. Un rol. Muy bien, un papel. Fíjense que el UML, en realidad, en los casos de uso, trata exactamente lo mismo respecto de lo que es el escenario. Yo tengo una obra, que sería el proceso de negocio, donde en ese proceso de negocio hay actores, ¿sí? Que son las personas que participan en el proceso de negocio, que cada uno de esos actores se interactúan de alguna manera, porque en un escenario pasa exactamente lo mismo. Están los actores que están interactuando dentro de la obra, guiados por un guión, donde saben exactamente cuándo entrar, cuándo salir, ¿sí? Qué es lo que tienen que hacer y cómo participan. En un proceso de negocio pasa exactamente lo mismo. Tengo los actores que cumplen un papel determinado, es decir, un rol. Entonces yo voy a tener el rol cliente si voy a comprar al negocio o al supermercado, y cuando quiero ir a pagar, ¿quién está? En el supermercado. ¿Quién me cobra? El cajero. El cajero. Entonces hay un actor, que sería la persona, el cliente, y otro actor, que sería el cajero, que hacen ¿qué? Y interactúan en ese escenario. ¿Está claro? ¿Cuál sería el escenario? Procesar venta, por darles un ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el cliente? A ver, cuéntenme. ¿Qué hacen ustedes cuando van a pagar al supermercado, a la terminal de punto de venta? Le damos el documento, profe, para que nos carguen los puntos. ¿Sí? ¿Les dan el documento? ¿En qué supermercado? Cuando me dicen si quiero cargar los puntos Carrefour. Bien, ustedes le dicen, ¿les dan la tarjeta o le dan el DNI? ¿Es que piden las dos cosas, profe? No, pero en realidad directamente te piden el DNI, te dicen dame el DNI y lo anotan Porque directamente. si estamos en el sistema anterior, antes de la pandemia, entregaban la tarjeta. En el sistema post pandemia ya no hay tarjeta, solamente le entrego el DNI, ¿sí? Que sería, y voy a entregar el DNI ¿cuándo? Cuando sea qué. Porque lo primero que hace el cajero es preguntarme qué.
Si soy cliente Carrefour. Si soy cliente Carrefour es porque tengo mi tarjeta de puntos. Si no soy cliente Carrefour, no le entrego nada. ¿Qué le entrego? La plata ya. No. ¿Se la cobré? Ojalá que le voy a entregar la plata. Falta todo el proceso. ¿Llego yo con qué? Ah, bueno, todos los productos. Ah, le entrego los productos. Es decir, pongo los productos en la cinta. ¿Y qué hace el cajero? Las pasa por el escáner. Lo paso por el código de barra. Antes de pasar por el código de barra, ¿qué hace? Pregunta si era efectivo o tarjeta. No. No, eso va después del Ya escáner. no, eso ya en prepandemia era así, Gustavo. Post-pandemia no. Entonces, volviendo. Llego yo con los productos a la terminal de punto de venta y el cajero tiene que hacer algo. Que ustedes Decime ven buen que el día. cajero Tiene que hace saludarme. una... ¿Cómo? Abre caja. ¿Cómo, Víctor? No entendí. Abre la caja. La caja No ya la está caja abierta, física, porque sino... cuando recién empieza, él lo que hace es loguearse a la caja y se asigna esa caja, esa terminal de punto de venta a ese cajero para controlarle el tema de la liquidación de haberes, los horarios de ingreso de ese cajero, porque ese cajero es el responsable de esa caja. Abre Todo una eso nueva es un venta. proceso anterior, ¿sí? Abre una ¿Qué es nueva lo- venta entonces. Bien, lo que abre es una venta. Perfecto, Víctor. Lo que abre es una venta vacía. ¿Está claro? Es decir, que abre la venta vacía, que en realidad internamente lo que hace el sistema es asignarle un número de identificación de la venta, pero que nosotros en el análisis toda esa parte no nos interesa porque eso es de proceso, es el cómo, ¿sí? Me interesa que abra la venta. Una vez que abre la venta, sí empieza a capturar los productos. Es decir, que lo que hace es pasar el producto por el escáner lo que hace es introducir esa información en el sistema, captura los datos del producto, genera una línea de venta donde se ponen qué datos. El nombre del producto, el precio y la cantidad. Perfecto, el nombre, el precio y la cantidad. Y el sistema automáticamente calcula si es con IVA, obviamente, dependiendo del tipo de cliente, le pone el monto total. Multiplica precio por cantidad y pone el monto total. Si la cantidad es 1, dependiendo de cómo esté desarrollado el sistema informático. Vieron que hay sistemas informáticos que no podemos poner cantidad, o sea, la cajera no puede poner cantidad. Entonces, si tengo 12 productos, tiene que pasar 12 veces el producto para que capture cada una de las líneas es un producto. Entonces, de repente tienen un ticket gigante. ¿Bien? ¿De qué depende eso? De cómo esté desarrollado internamente el sistema informático. Entonces, supongamos de que se capturan los productos. Cuando no tiene más productos para capturar, ¿qué hace la cajera? Cierra y cobra. Cierra, es decir, informa de alguna manera que no tiene más productos para capturar. ¿Por qué? Porque internamente se ejecuta un proceso que hace que sigue pidiendo. Claro, pero si ya no hay más para capturar, para ingresar, tengo que cerrar la captura y el sistema ¿qué hace? Calcula qué. Y el total. Calcula el monto total, exacto. Entonces la cajera ¿qué hace? Ingresa el monto siempre y cuando sea pago con Efectivo. efectivo. Entonces fíjense que nosotros estamos en el escenario de pago en efectivo. ¿Sí? Entonces, cobra, el sistema le marca, ingresa el monto, el sistema calcula el vuelto, me muestra en la interfaz el sistema el vuelto, la cajera le entrega el vuelto, imprime el comprobante, genera el comprobante, le entrega el comprobante al cliente, el cliente se retira con los productos. El sistema registra, ¿sí? Y descuenta del stock todos los productos. ¿Está claro? Fíjense todo lo que hace en ese escenario. Entonces, en definitiva,
En un escenario se hace la descripción del sistema y obviamente el usuario, cuando comienza el escenario, cuando termina el escenario, se hace una descripción del flujo normal de los eventos, es decir, ese conjunto de tareas o actividades exitosas, ¿sí? Porque cuando quiso pagar, tenía plata, ¿sí? Cuando buscó el producto existía. Eso se llama flujo normal de los eventos. Ahora, existe lo que se llama el flujo alterno de los eventos, que es cuando se produce un error. ¿Qué pasa si busco el producto y el producto no existe? Entonces yo en los alternos tengo que escribir qué es lo que hace el cajero si no existe el producto y qué es lo que hace el sistema para poder salir de esa situación. ¿Está claro? ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Entonces, se pone la descripción cuando va el caso exitoso y en los alternos se escribe qué es lo que pasa cuando no es exitoso el caso de uso. Perdón, el escenario. Entonces, en un escenario se escribe de manera como si fuera un cuentito todo esto que les voy contando. En un caso de uso se le tiene que dar el formato de acuerdo al tipo de artefacto que esté utilizando. Si utilizo un caso de uso donde voy a escribir el escenario es una partecita de un caso de uso. Y eso es lo que ustedes van a descubrir en el foro que van a tener que trabajar grupalmente. Fíjense que ya se les mezclan dos actividades que tienen que hacer: las técnicas de recolección de datos y el foro. ¿Estamos? Todos para la clase que viene. Porque no han subido las técnicas de recolección de datos la clase pasada, como les dije. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite el caso de uso? Me permite identificar la interacción entre los actores y es un documento o texto donde yo voy a escribir, obviamente en un formato, ya sea en formato breve, informal o completo, estos conjuntos de escenarios o procesos de negocio de una organización. Ahora, tengo que identificar cuándo se trata de un proceso de negocio o cuándo se trata de un proceso de sistema. ¿Sí? Si el caso de uso es de negocio, significa que el sistema es manual. Entonces yo lo redacté al escenario como un procedimiento manual. Ahora, cuando el caso de uso es de sistema, significa de que yo automaticé el proceso y lo que yo escribí en el escenario es el sistema automatizado. ¿Entendieron la diferencia? Sí, profe. Bueno, vamos a ir avanzando. La clase que viene, entonces ya empezamos con la siguiente unidad, que es la unidad 2. Recuerden que el parcial es la semana del 20... El mes que viene, la semana del 26. En realidad 27, ¿sí? Entonces, la semana del 27 de junio ustedes ya tendrían el parcial, por ende ya tendrían que empezar a estudiar. Consultas. Profe, ¿Sí? la última parte que dijo que ¿cuándo es el caso de uso de manual? El caso de uso es de negocio, ¿sí? Se llama así, caso de uso de negocio, cuando yo lo escribo al escenario de un sistema manual. Entonces de repente ustedes van a ver que interactúan las personas. No aparece el sistema, porque el sistema es manual. Entonces de repente está el cliente y la, ¿cómo se llama? Y la secretaria. Entonces el cliente informa los datos personales. La secretaria registra en la ficha médica los datos personales del cliente. Y entre paréntesis ponemos cuáles datos personales. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy representando y escribiendo es un proceso de negocio manual. ¿Estamos? Un caso de uso negocio.
sistema de información manual. Ahora, cuando yo lo automatizo, ya no va a existir la secretaria. Bueno, o sí, dependiendo de cómo automatice el sistema, ¿sí? Entonces, de repente yo llego al consultorio y si me tengo que registrar, ya no me va a registrar la secretaria, me voy a registrar yo sola porque va a ser un sistema web. Entonces, el usuario va a ingresar al sistema y el sistema va a interactuar con el usuario, que sería el paciente. Entonces ya dejó de ser un caso de uso de negocio y pasó a ser un caso de uso de sistema, porque ahora ya interactúa el sistema y el usuario y el sistema. ¿Entienden? Perfecto, profe. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a buscar dónde anda la pantalla. Acá está. Para tomarles asistencia. Si tienen alguna consulta, por favor me dicen. Esperen 2 segunditos que estoy por hacer lío. ¿Sí? Hoy es... Sí, today. O sea, de hoy. Añadimos y estamos en la 2K2 2022. K2 2022 y lo que vimos hoy es, terminamos con lo que sería de recolección de datos y pasamos a lo que sería bien. Entonces quedaría falta foro de caso de uso. ¿Sí? Ahora sí voy a compartirles para que les tome asistencia. Perfecto. No tienen en serio ninguna consulta, ¿no? No, profe.